Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Argentina en aislamiento obligatorio. El presidente Alberto Fernández decretó el jueves la medida con efecto a partir del viernes y hasta el 31 de marzo para detener la propagación del nuevo coronavirus. Que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Fernández señaló que se permitirá el comercio de cercanía, almacenes, supermercados, farmacias, pero advirtió que la Gendarmería y la Policía vigilarán a quienes circulen por las calles y habrá sanciones del Código Penal para aquellos que no tengan justificación. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Argentina, un país de 44 millones de habitantes, se convierte de esta manera en el primero en América en aplicar un aislamiento similar al que han adoptado Italia y España, dos de los países más afectados por la pandemia de COVID-19. La medida hace excepción para los trabajadores de la salud, seguridad, defensa, diplomáticos y para aquellos que deban asistir a personas mayores o discapacitadas, así como para quienes atienden comedores escolares y comunitarios. También funcionarán los cajeros automáticos, la recolección de residuos, el correo y el transporte público urbano solamente para las personas autorizadas a circular. Argentina suma 128 casos de coronavirus, 3 de ellos ya fallecidos. Según la Organización Mundial de la Salud, el país sudamericano cuenta con 5 camas hospitalarias por cada 1000 habitantes, la segunda tasa más alta de América Latina después de Cuba. El gobierno anunció que se construirán 8 hospitales modulares de emergencia. Quito instalará controles sanitarios en los accesos a la ciudad para evitar el contagio del COVID-19 entre urbes. Los controles de temperatura tienen como fin impedir la entrada de aquellos sospechosos. Así lo confirmó el secretario de Seguridad de la Alcaldía, Juan Pablo Urbano. Para que todo aquel que esté viniendo hacia Quito podamos nosotros tomar control de temperatura y ejercer estos controles para evitar este contagio entre ciudades. Para Urbano, gracias a las duras medidas preventivas que está tomando la capital, los casos apenas llegan a 16 personas, mientras que en Guayaquil, la segunda urbe del país, llegan a 187. El comportamiento del virus tiene una curva, donde la primera semana es la más crítica, que es justamente la que estamos atravesando ahora. Actualmente, en líneas generales, las autoridades de salud de Ecuador cifraron este jueves que el número de fallecidos por el coronavirus será de 4 personas y el número de contagiados de 260. Las célebres playas de Río de Janeiro cerrarán debido al nuevo coronavirus. El gobierno del estado de Río anunció que a partir del sábado estará prohibida la circulación en la playa, así como el funcionamiento de bares, restaurantes y centros comerciales para contener la propagación de la enfermedad. La medida, que debe ser refrendada por las autoridades federales, regirá por un periodo inicial de 15 días. El gobierno estatal advirtió que las fuerzas de seguridad podrán fotografiar y filmar a aquellos que infrinjan lo estipulado, para abrirles una investigación por crimen e infracción administrativa. La veda de bares y restaurantes exceptúa los establecimientos situados en hoteles y posadas, para que puedan atender a las personas colocadas en cuarentena por sospechas de coronavirus. También podrán permanecer abiertos supermercados, farmacias y servicios de salud. El estado de Río y la ciudad de Sao Paulo, principales focos de la pandemia en Brasil, ya se habían declarado el viernes pasado en estado de emergencia, suspendiendo las clases, restringiendo los servicios comerciales y el uso del transporte público.
El gobierno brasileño ordenó cerrar las fronteras a europeos y asiáticos, así como a todos sus vecinos, excepto Uruguay. Brasil acumula hasta el momento 6 muertos y más de 6 contagios de COVID-19. El pánico global por la pandemia de coronavirus ha llegado hasta Caraguarí, un pequeño municipio brasileño en las profundidades de la selva amazónica. Siento miedo, no mucho miedo, pero creo que esta enfermedad es muy peligrosa. Muy peligrosa, ¿no? Para llegar aquí se necesitan 3 horas de avión desde Manaos o 7 días en bote. Durante semanas el nuevo coronavirus parecía algo lejano, pero el viernes pasado se confirmó el primer caso de COVID-19 en Manaos, despertando antiguos traumas en una comunidad con una devastadora historia de enfermedades importadas. La dificultad de logística y de acceso minimiza el riesgo de ser infectados por alguien que llega, pero también implica más dificultades para transportar a esos pacientes. A gente tem a dificuldade de transferir esses pacientes. El martes, Caraguarí implementó puntos de control sanitario para evaluar a los pasajeros que llegaban por avión o bote. Pero las nuevas restricciones también generan temores de que la comunidad quede aún más aislada. La mayoría de los barcos que entran traen mercaderías de la ciudad. Se haría difícil sobrevivir. Al igual que en el resto del mundo, los pobladores de Caraguarí ahora están obsesionados con proteger a su comunidad. Y los más creyentes ruegan a Dios que no traiga la pandemia. Chile no acudirá a las urnas en abril. El Congreso acordó el jueves postergar al 25 de octubre un referéndum constitucional considerado clave para frenar la crisis social en el país. La medida, alcanzada por una amplia representación de los partidos, es respaldada por el presidente Sebastián Piñera, que había pedido aplazar la consulta para después de septiembre por la pandemia del nuevo coronavirus. Porque tal como lo hemos señalado, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el gobierno, y como lo sienten todos los chilenos, hoy día la principal prioridad, la principal preocupación y todos los esfuerzos tienen que estar dedicados a poder cuidar la salud de la población. Los congresistas chilenos pospusieron varias fechas de elecciones que estaban previstas hasta diciembre. Se fijaron para el 4 de abril de 2021 los comicios municipales y de gobernadores y constituyentes que estarán encargados de redactar la nueva Carta Magna, si ésta se aprueba en el referéndum de octubre. El plebiscito para decidir si se adopta una nueva constitución que sustituya a la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet estaba previsto para el 26 de abril. Justamente la fecha en que las autoridades sanitarias prevén el pico de contagios de coronavirus en el país, que estará entonces a las puertas del invierno austral. Chile registra hasta ahora más de 300 casos confirmados de COVID-19. El referéndum busca poner fin a la aguda crisis social que afronta Chile desde octubre pasado y que se ha traducido en manifestaciones, saqueos y violentos enfrentamientos que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos. Intento de fuga frustrado en la cárcel más grande de Chile. Unos 200 internos provocaron desórdenes y quemaron prendas de vestir y colchones en un intento de motín en medio de temores por los contagios de coronavirus. Policías y bomberos ingresaron al lugar para controlar la situación. En las afueras del penal, ubicado cerca del centro de Santiago, se congregaron cientos de familiares que denunciaron escasas condiciones higiénicas en el establecimiento. Se querían, por el coronavirus, no está incertidumbre los presos y se pusieron a hacer motines porque peligraba su salud. El penal alberga a cerca de 4.000 internos. En otros países de América Latina como Brasil o Venezuela se registraron en los últimos días fugas masivas en cárceles, motivadas por el temor de la población penal a los contagios de coronavirus y las medidas restrictivas aplicadas por las autoridades. En Chile se han contabilizado poco más de 300 casos de COVID-19. California decreta la cuarentena a sus 40 millones de residentes y el cierre de todos los negocios no esenciales. La orden ha sido anunciada este jueves por el gobernador de este estado, Gavin Newsom, con el objetivo de combatir la propagación del coronavirus.
La orden llega después de que la bahía de San Francisco lleve 3 días confinada, hayan muerto 19 personas y los casos confirmados por COVID-19 en California ronden el millar. Los comercios que seguirán abiertos son los de primera necesidad, como las tiendas de alimentación, los bancos, farmacias, restaurantes que envíen comida a domicilio y las gasolineras. La crisis del coronavirus está obligando a que los estados tomen medidas cada vez más drásticas. Por ello, la Casa Blanca pidió este jueves a los estadounidenses que eviten los viajes internacionales y urgió a quienes estén en el extranjero que vuelvan de inmediato. Hasta el momento, el estado con más fallecidos es Washington, con 74 muertos, seguido de Nueva York con 29 y California con 19, aunque el estado neoyorquino es el que cuenta con más casos, con más de 4.150. Los casos de coronavirus en Estados Unidos superan los 10.000, una cifra que duplica la de hace 2 días, con al menos 150 muertes por la pandemia. El número de contagios por coronavirus registrados en Alemania ha aumentado en 24 horas en 2.958 hasta los 13.957 y los muertos ascienden ya a 31, 11 más que hace un día. Esos son los datos facilitados por el Instituto Robert Koch de Virología, el centro competente en epidemiología en Alemania, que ha hablado de un crecimiento exponencial con una incidencia a nivel federal de 17 contagios por cada 100.000 habitantes con claras diferencias regionales. Así, mientras los contagios en los estados federados de Renania del Norte-Westfalia, Baden-Württemberg y Baviera ascienden a 3.497, 2.746 y 2.401 respectivamente, en Turingia y Mecklemburgo ante Pomerania se contabilizaron 149 y 131 casos. El Robert Koch advierte de que el país se encuentra al inicio de una epidemia, aunque espera que los hospitales estén preparados porque llevan semanas alertándoles sobre la evolución. El instituto volvió a hacer un llamamiento a la población al decir que solo se puede ralentizar las propagaciones del coronavirus si todos cumplen con las reglas del juego, por lo que apeló a los que todavía se muestran escépticos a que abran los ojos ante esta realidad. Un rezo en video contra el nuevo coronavirus. El Papa Francisco atendió el jueves el llamado de los obispos italianos, que pidieron a todos los fieles de la península unirse en oración por la noche contra la pandemia de COVID-19. El pontífice dirigió su plegaria a San José. Protege, santo guardián, a este país nuestro. Ilumina a aquellos responsables del bien común para que sepan, como tú sabes, cómo cuidar a la gente que está bajo su responsabilidad. Dales la inteligencia de la ciencia a aquellos que buscan los medios adecuados para la salud y el bienestar físico de sus hermanos y hermanas. Apoya a aquellos que están ayudando a los necesitados. Voluntarios, enfermeros, médicos que están en la primera línea tratando a los enfermos, incluso arriesgando su propia seguridad. Italia anunció el jueves que prolongará el confinamiento obligatorio hasta el 3 de abril. El país europeo superó a China en cuanto al número de muertes por coronavirus, sumando más de 3.400. A Italia le siguen China con más de 3.200, Irán con cerca de 1.300 y España con una cifra superior a los 800 fallecimientos. Por segundo día consecutivo, China no registró este jueves ningún contagio local por coronavirus, aunque el número de casos importados siguió en aumento con 39 nuevos contagios, todos ellos en viajeros procedentes de otros focos mundiales de la enfermedad, mientras el número de muertos por la neumonía COVID-19 se redujo a 3. Es también el segundo día consecutivo en el que la información de las autoridades sanitarias muestra una cifra de decesos de un solo dígito, después de registrar 8 el día anterior. De esta forma, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 80.967, entre los que han perecido 3.248 personas. También se ha dado de alta más de 71.000 personas tras haber superado con éxito la enfermedad, por lo que la cifra de contagiados activos en el país asiático es de 6.569, de los cuales 2.136 se encuentran en estado grave. El pasado día 12, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en el país asiático, aunque desde entonces el número de los llamados casos importados ha ido en aumento.
Desgraciadamente tenemos que seguir contando fallecidos. Hay 1.002 fallecidos a fecha de hoy y esto es una realidad que, aunque en algunas comunidades autónomas el número de casos totales vaya subiendo y por lo tanto el porcentaje de fallecidos pueda ser algo menor, lo cierto es que entre los pacientes graves es una realidad que si pertenecen a grupos de riesgo obviamente van a tener una tasa de letalidad superior al resto. España suma ya casi 20.000 casos de coronavirus y supera los 1.000 fallecidos. Son 2.800 casos más que hace un día y 235 muertes más que hace 24 horas, hasta 1.002. Lo ha explicado en rueda de prensa el responsable del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Estamos tratando desde las comunidades autónomas, sobre todo, y desde el Ministerio, tratar de dar las mayores garantías de supervivencia, pero hay algunas que no se pueden garantizar. Hay 10.542 hospitalizados, el 52% del total de casos, y 1.585 se han curado. 1.141 pacientes están en unidades de cuidados intensivos. Simón ha admitido que la presión de algunas UCI obliga a seleccionar pacientes. La gestión de pacientes en UCI habitualmente ya tiene criterios restrictivos. No se introduce en UCI a todos los pacientes que puedan en algún momento tener algún tipo de patología que pudiera ingresarlo. Ya de normal una serie de criterios restrictivos. Obviamente son muchísimo más laxos que los de ahora. Ahora mismo sí que es cierto que hay unas condiciones en algunas UCIs concretas, y obviamente no se puede generalizar, en las que por la sobrecarga y la presión se tienen que hacer un poco más restrictivos. La Comunidad de Madrid sigue a la cabeza de contagios con 7.165, seguida de Cataluña con 3.270 y País Vasco con 1.465. Simón también ha señalado que en algunas comunidades la sospecha es que la transmisión comunitaria es mayor que lo que los datos indican. Tras días en picada, los mercados mundiales lograron un repunte. Las bolsas de Londres, París, Frankfurt, Madrid y Milán tuvieron subidas de hasta más de 2% gracias a la iniciativa del Banco Central Europeo que prometió hasta 750.000 millones de euros. El plan de emergencia supondrá más compras de deuda pública y privada para tratar de contener las consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, no hubo efecto notable en los mercados asiáticos, donde las bolsas de Tokio, Shanghái y Hong Kong cerraron a la baja. En Estados Unidos, la bolsa de Nueva York logró terminar al alza. El Dow Jones Industrial Average ganó un 0,96% y el índice tecnológico Nasdaq subió un 2,30%. El repunte ocurre entre negociaciones sobre un plan de estímulo que podría alcanzar 1,3 billones de dólares. Mientras tanto, el presidente Donald Trump afirmó que su gobierno aprobó el uso de la cloroquina, un medicamento contra la malaria, como tratamiento para combatir el nuevo coronavirus, aunque las autoridades sanitarias matizaron el anuncio sugiriendo que esa opción podría llevar bastante tiempo. En el mercado petrolero, el barril de WTI, petróleo de referencia en Estados Unidos para entrega en abril, subió 20%. Estados y bancos centrales de todo el mundo rivalizaron en planes de estímulo y de inyecciones de liquidez en los últimos días para calmar los mercados, que en Europa se hundieron más del 30% en lo que va del año. Los índices de uno y otro lado del Atlántico muestran unas caídas que todavía están lejos de los mínimos observados durante la crisis de 2008. Sin embargo, los dirigentes mundiales señalan que esta crisis es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. La llama olímpica llegó este viernes a Japón en un avión especial que aterrizó en una base militar aérea, donde se celebró una ceremonia de bienvenida de escala reducida por el nuevo coronavirus. La antorcha llegó al país sede de los Juegos Olímpicos tras una modesta ceremonia de traspaso a puerta cerrada, en medio de la alerta nacional por la propagación de la COVID-19 que ha generado incertidumbre sobre la celebración según lo previsto de estos Juegos. El campeón de judo Tadahiro Nomura y la luchadora Saori Yoshida, ganadora de 3 oros olímpicos, fueron los encargados de recibir el fuego olímpico. La llama será expuesta al público durante una semana en varias de las localidades del noreste nipón más castigadas por el terremoto y el tsunami de 2011, antes de comenzar un relevo de 121 días, durante el que el comité organizador ha pedido al público que se abstenga de aglomerarse para verla. La insignia recorrerá todo el país antes de la ceremonia de inauguración de la cita el 24 de julio, pero los organizadores han advertido que la ruta del relevo podría ser alterada por motivos de seguridad.